Hola, hola, buenas noches. Uy, esto está bueno. Buenas noches, gracias por venir, a las personas que vinieron aquí a La Bruta y gracias a ustedes que nos siguen en las redes sociales. Estamos siempre tratando de transmitir en vivo estas cosas, luego las subimos a nuestro canal de YouTube. Sí, tenemos canal de YouTube. Y pues compartimos, no amplificamos de alguna manera las voces que nos parecen relevantes en el contexto, ¿no? Las voces que nos parecen urgentes, de las personas que están, digamos, trabajando, ¿no? Y militando de alguna manera con su propia vida, digamos, investigando y tratando de permitirnos entendernos mejor como sociedad. Es el caso ahora de nuestro invitado, que es un gran amigo del espacio, un gran amigo nuestro personal también, que es Jorge Villaña, que próximamente está empezando un curso con Javier Larraín, ¿no? Que es Pensar la Revolución Hoy. Este es como una charla introductoria, digamos, como para seducir un poco a la gente, pues a inscribirse a ese curso, que ya un montón de cuates y cuatas estamos ahí, ¿no? Entonces, les agradecemos a ustedes otra vez por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a La Bruta y pues un fuerte aplauso para Jorge. Gracias. Gracias. Gracias, César. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Bueno, primero, como siempre, muchas gracias a la Bea, al Cesarín, al Poli, a todos los compañeros, amigos de la Bruta. Bueno, un saludo a todos los que han venido, a todas las que han venido. Ojalá cumpla sus expectativas, les interese. Y bueno, un saludo a las personas que están en, no sé qué se llama, transmitido por internet, ¿no ven? Bueno, volveremos a ser súper claros para que no haya ninguna confusión. Después en el WhatsApp tengo 50 WhatsApps confusos de cosas que pueden ser muy claras. O sea, hoy día estamos haciendo una charla, una conversa, aprovechando además que somos pocas personas, no somos un escenario gigante, etcétera, de un curso, como ya ha dicho César, que vamos a iniciar el próximo 5 de marzo, ¿no? Profesor Javier Larraín, que es historiador chileno, etcétera, y yo, bueno, es un curso que lo vamos a iniciar el 5 de marzo hasta el 26 de marzo, o sea, casi todo marzo, digamos, lunes y jueves, lunes y jueves. Bueno, al que le interese, con gusto, bueno, ahora vamos a conversar de elementos más generales, digamos, ¿no? Del cursito ese. ¿Cuál es el curso? Se llama Pensar la Revolución Hoy, ¿no? Bueno, y por supuesto tiene un límite, va a ser un curso de 6 sesiones, de unas 2 horas más o menos. Y sí, hoy día yo quisiera aprovechar, y bueno, he visto a algunos compañeros, colegas, amigas, amigos, que se están por inscribir o se han inscrito, etcétera, o que me han escrito. Bueno, entonces aprovecharemos para conversar, ¿no? Yo no quiero hacer una exposición larguísima porque a veces también, no sé, no es del interés total. Bueno, al que ha venido a verlo le interesará, pero no sé exactamente cuáles son los detalles que cada uno de ustedes tiene interés, ¿no? Bueno, entonces quisiera empezar, a ver, como muchos de ustedes también ya me lo han dicho, hemos conversado por los pasillos, suena casi hasta anacrónico para algunos, ¿no? Sigue habiendo gentes que están pensando en la revolución, así con palabras, con letras mayúsculas, digamos, ¿no? ¿Y qué diablos sería eso? O sea, y justamente por eso es que nos hemos animado a hacer este curso, ¿no? Porque, a ver, una primera pequeña parte, digamos, del curso vamos a dedicar a la discusión, la precisión del concepto, ¿no? Últimamente han salido libros interesantes, uno de Enzo Traverso, que se llama Revolución, que ha salido hace 1 año o 2 años, es un historiador italiano, entre muchos otros libros, incluida gente que a mí me parece muy interesante, aunque conservadora, un libro que se llama Sobre la Revolución de Hannah Arendt. Desde mi punto de vista es muy conservadora Arendt, pero es un libro interesante para conversar, discutir sus planteamientos, sobre todo lo que ella llama la cuestión perdida de las revoluciones, los tesoros perdidos, le llamas. Muy interesante ese debate. Bueno, motivarlos así a que por lo menos desempolvemos libros que parecen anacrónicos, ¿no? Sobre la revolución de Hannah Arendt,
Revolución de Enzo Traverso. Hay muchos, bueno, y hay miles, si no ver, miles de textos alrededor de esa temática. Bueno, y puntuales también, ¿no? Por ejemplo, solo para citar algunos, a mí me gusta mucho uno de Teda Skopol, que es una mujer muy interesante, que también hace unos años, ella hace sociología histórica comparada de las revoluciones, ¿no? Creo que tiene la definición más interesante, pero muy sociológica, digamos, ¿no? Y analítica, generalizando elementos. Bueno, ese su libro es muy lindo, sobre la Revolución Francesa, China y Rusa, pero es el Estado y la Revolución, bueno, o la Revolución y las transformaciones del Estado, ¿no? Bueno, y así les podría citar muchos libros, ojalá les esté motivando y no aburriendo, la Teda Skopol, la Hannah Arendt, el Enzo Traverso, bueno, que son directamente vinculados a un concepto de definición, de revolución, de qué sería, qué no sería. Bueno, ahora, ¿cuál es el tema? Que, como estábamos conversando aquí hace un rato con algunas personas, amigas, compañeras, compañeros, bueno, tienes definiciones que no solo son diferentes, sino son casi completamente antagónicas, incluso dentro del marxismo. O sea, este es un tema muy interesante, ¿no? Porque, a ver, empezaremos por bueno, Marx da un montón de definiciones de revolución, pero capaz la más importante que da es, digamos, la revolución como la locomotora de la historia, como le encantaba hacer a Marx, poner metáforas, pero que después uno dice, diablos, ¿y ahora cómo hacemos una definición sociológica, política, conceptual de la revolución como la locomotora de la historia, ¿no? Y por lo tanto, digamos, a ver, Enzo Traverso, por ejemplo, basándose en Walter Benjamin, que fue un judío marxista vinculado a la Escuela de Frankfurt, que muere perseguido por el nazismo, en Portbou, fugando del nazismo, se suicida, bueno. Y hasta los marxistas no lo consideraban demasiado marxista, no era bien veleidoso, hablaba del flaneur en París, bueno. Entonces ya estudiaba poesía y cosas más de mí, digamos. El materialismo histórico tiene que apropiarse de la mística, decía, incluso de la teología. Bueno, entonces la mayoría de los marxistas ortodoxos lo consideraban, no sé, una especie de teólogo judío o algo parecido, ¿no? Bueno, pero le estoy mencionando eso porque Walter Benjamin más bien le da la vuelta, como les digo, él se reclamaba marxista y le da la vuelta al concepto de Marx, ¿no? De la revolución como la locomotora de la historia. Y Walter Benjamin acaba diciendo, y si más bien la historia no, más bien se está yendo al desastre total y la revolución más bien es el freno de mano que ponen los pinches cuates que están dentro del tren, ¿no? O sea, es al revés de la definición de Marx de revolución, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, fíjense bien, en una misma tradición en el marxismo puedes tener hasta dos definiciones, tres o cuatro, no solo diferentes, una más sociológica, otra más epistemológica, otra más política, otra una metáfora, y además, no solo eso, sino que completamente contradictorias, ¿no? O sea, bueno, la revolución es el freno de mano que pone la gente para no ir al barranco, o es la locomotora de la historia, que además eso fue ya, digamos, el sumum en la Revolución Rusa, ¿no? Digamos, el tren blindado del Ejército Rojo, donde Trotsky estaba ahí escribiendo libros hasta de literatura en plena guerra civil. Bueno, ¿no? El tren, digamos, era el símbolo de la revolución, ¿no? O la metáfora más completa sobre la revolución de esa época. Entonces, bueno, y obviamente hay definiciones mucho más clásicas, sociológicas, ¿no? La revolución como una transformación general y estructural del modo de producción o de la estructura o de la base económica, pero también a la vez una transformación estructural de, digamos, la superestructura política y los estados y las formas de representación, y bueno, ¿no? Entonces, pero esa definición también, fíjense, si decimos, bueno, la revolución es la locomotora de la historia. No, la revolución es el freno de mano que pone la gente que se está yendo al barranco. El problema es que esas son contradictorias. Y el problema de esta es que es muy general, ¿no? O sea, bueno, es el problema de una definición muy general y muy analítica, ¿no?
bueno, puedes decir, como hablábamos ahorita con una compañera, bueno, todos los mamíferos tienen pues mamas y tienen características generales, ¿no ves? Sí, pero ¿qué diferencia a un perro de una vaca? O sea, no, entonces definiciones generales de mamífero, como igual decir revolución como cambio estructural general del modo de producción o de la base económica más la superestructura y el Estado, tiene ese gran dilema, ¿no? O sea, bueno, si te quedas con esa definición, claro, bueno, la rusa, china, eh, francesa, haitiana, todo lo que vamos a estudiar en el curso entran en esa definición, pero bueno, es igual decir, el jaguar, el perro y la vaca son mamíferos, sí, pero ¿y qué los diferencia? No te sirve de nada la definición general de mamífero, ¿no? Bueno, pero ayuda mucho porque en la última época todo ya era revolución, revolución democrática cultural, revolución de esto, revolución del otro, y no había ninguna revolución, ni siquiera en una definición mínimamente aceptable, aunque sea contradictoria, de una versión no tan rigurosamente crítica, pero seria, ¿no? Bueno, o sea, ganar elecciones ya era una revolución, ¿no? Un mínimo de transformación de la Constitución ya era una revolución, o sea, y bueno, podría ser los elementos de una revolución política, pero hasta por ahí, porque por lo menos una revolución política transforma radicalmente o mínimamente ciertas estructuras de la superestructura política y el Estado, ¿no? Una revolución política cualquiera, en cualquier país, en cualquier época. Bueno, entonces, bueno, pues, pero bueno, vean la ventaja también de esas definiciones más sociológicas generales, como definir los mamíferos, ¿no? Una transformación general es importante porque, bueno, desde el 98 hasta ahora, ¿quién ha hecho revolución en Latinoamérica? ¿No? Bueno, nos sirve para pensar eso, ninguno ha hecho una revolución, o sea, tal vez lo que más se ha acercado es un cambio de correlación de fuerzas que se logró en Venezuela entre el golpe de Estado del 2002 hasta la segunda, digamos, el segundo, el 2007 se hizo lo que aquí se perdió el 21F, ¿no? Y el 2009 en Venezuela se ganó eso. Entonces, realmente hubo un cambio de correlación de fuerzas que fue muy importante, ¿no? El 2009, entre el 2002 y 2009. Digamos, se le dobló la mano a los sectores de las clases dominantes y se asentó el chavismo, por lo menos hasta el 2013 que muere Chávez y después, bueno, ya es otra historia muy complicada que este principio de año hemos tenido un desenlace insólito y muy inteligente desde el punto de vista del imperialismo, ¿no? O sea, agarrar y tener ahora una especie de chavistas trumpistas, ¿no? O sea, que entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Incluso sería capaz que pueda ocurrir eso en Cuba o no. Bueno, nos abre, además muy inteligente esa solución, porque resuelve el problema. Invadieron Irak y hicieron un desmadre 20 años y no lograron nada, entonces invadieron Siria, ¿no ve? Libia, Afganistán, bueno, entonces mejor es nomás descabezar un poquito, mantener las estructuras de poder y ponerlos a trabajar para vos. Y en Venezuela lo que se interesa es lo geopolítico y el petróleo y ciertos minerales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, dicen ahora está macanudo trabajar con... Entonces, ¿qué tenemos ahí? Entonces, por eso es importante pensar esos conceptos. Bueno, ¿qué es una revolución en términos de metáfora como la de Marx o como la de Benjamin o las definiciones sociológicas generales, etcétera, ¿no? Que todos manejan, pero para lo que estoy planteando ahorita sirve, pero para entrar más en detalle no sirve, porque perro, vaca y jaguar, todos son mamíferos, pero no te explica su diferencia específica, pues, ¿no? Bueno, he ahondado en eso porque, a ver, son tan diferentes estas revoluciones que vamos a estudiar. Vamos a empezar por la Revolución Francesa, que es muy importante, ¿no? Bueno, porque como todos saben, abre el horizonte, digamos, revolucionario de la modernidad, ¿no? Digamos, es la primera vez que es derrocada la monarquía y la aristocracia, surge la república, que después, bueno, se reinstaura el imperio también, ¿no? Cae, en fin, es un ascenso la Revolución Francesa muy interesante, muy compleja, ¿no? Empieza, incluso los monárquicos están a favor de la revolución, bueno, surgen después los procesos más, digamos, republicanos moderados, que serían los girondinos,
y se va radicalizando la revolución. Y después de los girondinos vienen los jacobinos, ¿no? Más o menos, digamos, en la época del terror de Robespierre. Además, Robespierre rechazaba el terror, era una cosa muy interesante, ¿no? Pero era como, a ver, y en la Revolución Rusa vuelve a tener los mismos dilemas, ¿no? Cuando está ya en el apogeo de la Revolución Francesa. Yo les recomiendo un libro muy hermoso que se llama El apogeo de la lucha de clases en la Revolución Francesa, de Guérin. Ese creo que es el mejor libro sobre la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, entre miles de libros que hay sobre la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que, a ver, Francia estaba completamente cercada por gobiernos monárquicos y aristocráticos de toda Europa, y ahí es donde empieza el terror jacobino, ¿no? Que incluso esa va a ser la metáfora de que se va a usar en la Revolución Rusa, ¿no? Quienes, incluso ellos se reclamaban ser jacobinos radicales al principio, ¿no? Los revolucionarios rusos de 1905, del 17 también, bueno. Bueno, para no hacerla larga, pero mostrar los dilemas y paradojas, digamos, ahí es donde claramente empieza un gran dilema de las revoluciones que lo vivimos hasta hoy, ¿no? Bueno, obviamente se va radicalizando más, digamos, la Revolución Francesa, primero es monárquica, pero de derechos, digamos, los girondinos que son ya republicanos y liberales, burgueses antimonárquicos, y, digamos, los jacobinos mucho más radicales, sobre todo Robespierre, Danton, bueno, ustedes deben conocer algo de eso. Pero lo interesante es que todavía se radicaliza más, y de ahí surge, digamos, Babeuf, que es el comunitarismo del cual después va a salir los utopistas, Marx, ¿no? Digamos, en la claridad de la autocrítica de la Revolución Francesa. Bueno, Babeuf, que es muy importante, Saint-Just, que es uno de los más importantes, pero los sans-culottes, ¿no? Digamos, que son, digamos, el ala más proletaria popular y más sans-culottes son los que tenían esos sus pantaloncitos anchos, ¿no ve? Súper popular y proletario de la época, ¿no? Bueno, ¿y por qué es importante? Porque, fíjense bien, ahí empiezan los grandes mitos de la revolución, ¿no? Todas las grandes revoluciones se comen a sus mejores hijos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Y cómo puede ser posible que las revoluciones se coman a sus mejores hijos? Entonces, la paradoja de eso es cuando los jacobinos están en el poder y Robespierre se oponía a la guillotina y acaban usando la guillotina con Robespierre y con Danton y con todos los jacobinos, ¿no? Para seguir radicalizando. Bueno, pero entonces, digamos, y la Revolución Rusa va a pasar por lo mismo, ¿no? Bueno, los grandes revolucionarios rusos del año 17, desde antes, acaban siendo todos, ¿no? Obligados a confesar que eran traidores y fusilados en el año 36, 37, ¿no? Empezando por Bouharin, Zinoviev, no sé, ¿qué más? Camanev, todos los grandes héroes. Bueno, entonces fíjense bien, digamos, más allá de las cuestiones sociológicas, la Revolución Francesa te plantea un horizonte de dilemas y problemáticas, porque hay una definición que a mí me gusta mucho y les va a sorprender, que es más o menos así, ¿no? Digamos, la revolución también se la podría entender como una especie de deseos inconscientes, de expectativas escatológicas, dice un gran autor que ahorita me he olvidado su nombre. O sea, la escatología son esas cosas que estudia pues el fin de los tiempos, la teología estudia escatología, pero dice, tenemos deseos inconscientes expresados en el horizonte burgués de transformación radical, antimonárquico o proletario, socialista, antiburgués, etcétera. Entonces vuelvan a pensar, esa definición es bien bonita, ¿no? La revolución como deseos inconscientes de expectativas escatológicas, es decir, de expectativas burguesas radicales o proletarias radicales de los fines de los tiempos, ¿no? ¿Cómo es? Porque además revolución no empieza siendo lo que nosotros conocemos, en realidad revolución tenía el significado opuesto, ¿no? Era un concepto astronómico, era cuando los planetas daban vuelta y llegaban al mismo lugar, esa era una revolución, o sea, era el statu quo, el volver al mismo lugar, esa era revolución. Incluso en el primer momento de la Revolución Francesa y en el primer momento incluso de la Revolución Rusa, se lo usaba así, ¿no? Hannah Arendt te da un montón de ejemplos de revolucionarios, incluido Jefferson, Franklin de la Revolución Norteamericana,
que decían barbaridades que hubieran sido, que son consideradas después por los grandes revolucionarios, donde cambia totalmente el significado de revolución, son considerados casi completamente antirrevolucionarios, ¿no? Cuando los del partido del té, por ejemplo, en Estados Unidos dicen, no, pero nosotros no queremos cambiar nada, solo queremos pues que no haya más impuestos, que nos dejen asumir nuestras autonomías en las 13 colonias, que no nos cobren más impuestos, que no seamos una colonia, ¿no? Entonces, es interesante esa mezcla entre definiciones, estudio más profundo y, digamos, los dilemas de las revoluciones, como ¿no? Uno de ellos, ¿es verdad que todas las revoluciones se comen a sus mejores hijos? Bueno, y aparentemente en la Revolución Francesa y en la rusa, que fueron las más importantes, pasó eso, ¿no? La revolución se acaba comiendo a sus mejores hijos, como Venus, ¿no? No se llamaba Venus, Saturno, ¿no? El dios Saturno que se come a su hijo. Han de ver esa imagen tan famosa por todo lado, ¿no? ¿No ve que el Saturno se come a sus hijos? Que es terrible, ¿no? Bueno, pero entonces, a ver, tenemos la Revolución Francesa con sus dilemas, tenemos la Revolución Rusa. Tal vez el tema más importante es discutir también por qué toda, digamos, la herencia de la Revolución Francesa después cuaja en, capaz, como lo dice Perry Anderson, que para mí es el mejor historiador, uno de los mejores historiadores, además teórico y marxista, etcétera. Tal vez el hecho central, fundamental del principio del siglo XX fue la Revolución Rusa, ¿no? Digamos, a un país asiático atrasado, casi de siervos, etcétera, lo convierte en 2 generaciones, lo convierte en la segunda potencia del mundo. Ahora, de por medio del estalinismo, los gulags y las purgas, y el asesinato de Bujarin, si no olvido, bueno, y el asesinato de Trotsky el año 39 en México, en fin. Pero, digamos, a ver, ¿cómo? Es decir, es indudable, Chamberlain, que era el primer ministro de Inglaterra, decía, puta, en los años 60, decía, los comunistas nos van a ganar, decía ¿no? en eventos públicos en las universidades de Oxford. O sea, no estoy diciendo un comunista, estoy diciendo el anticomunista más respetado del mundo. Chamberlain decía eso, nos van a ganar. Bueno, o sea, el elemento central histórico de la primera parte del siglo XX es la Revolución Rusa, ¿no? Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países, digamos, a partir de la reflexión de Keynes y demás, entran a transformar las estructuras del estado de bienestar para que no haya más revoluciones socialistas, pues, ¿no? En gran medida eran medidas contrainsurgentes, antibolcheviques, pero proactivas, digamos, ¿no? O sea, si seguimos así van a haber 3 revoluciones más, o 5, ¿no? Que además intentaron llegar. En Alemania viene una gran revolución en el 18-19, ahí es donde la matan a Rosa Luxemburgo. Viene otra revolución en Alemania el año 23, viene una revolución en Hungría, todas ellas fracasan, bueno, y ahí queda cercada, digamos, la Revolución Rusa, ¿no? Pero, entonces, digamos, estas transformaciones son muy largas, porque Gramsci tiene unas definiciones muy interesantes, ¿no? Dice, de 1789 hasta la Comuna de París, 1870, son 83 años. Eso hay que analizar la Revolución Francesa, dice, es algo increíble. La Revolución Francesa no la podemos evaluar ni siquiera en estos 83 años, entre 1789, ni siquiera la Revolución de 1830, 1848, donde se consolidan todas las grandes, digamos, democracias liberales europeas, ¿no? Por ejemplo, la Revolución de 1848 es muy importante porque ahí se terminan de abolir, porque bueno, reacciones, pues, ¿no? Monárquicas, se reinstaura las monarquías. Napoleón se proclama emperador, imagínense, ¿no? Estos flujos y reflujos también de las revoluciones, ¿no? Bueno, la Revolución Rusa, ¿hasta dónde realmente fue revolución? Del 17 al 24, que muere Lenin, o hasta el 21, que empieza la NEP, bueno, o hasta los años 30, que los matan a los bolcheviques, de los estalinistas, bueno. Entonces, digamos, todos esos grandes dilemas son muy importantes verlos en esa perspectiva de vincular el estudio específico con las definiciones más sociológicas, más axiológicas, por ejemplo, y siguiendo ya, digamos, a la explicación que estaba haciendo, si la Revolución Rusa fue el hecho más importante de la primera mitad del siglo XX,
La Revolución China fue de las dos, aunque sea mala, aunque sea... Es como Silvio Rodríguez dice, ¿no? Las revoluciones son necesarias, no son perfectas. O sea, las revoluciones son necesarias y surgen, ese tal vez es el elemento más básico de una definición de revolución, ¿no? Y por eso también empiezan a no coincidir. Le llamaban en el momento de Termidor los rusos, ¿no? Porque en el almanaque el momento en que declina la Revolución Francesa era 1820 de Termidor, no me acuerdo, ¿no? Hasta el calendario lo cambian, ¿no? El calendario monárquico solar era reaccionario. Había que tener otro calendario, ¿no? Bueno, todo cambia, el tiempo, todo. Esa es la refundación de todo. Por eso también hay que pensar que tiene elementos pues, de escatología, de teología. Fíjense, esa metáfora del tren es interesante, porque es teleológica, es mecánica y teleológica porque sabes a dónde va a ir. Un tren no puede ir a algún lado que no está su riel, ¿no ve? Y es mecánica también porque lo lleva hasta donde está la riel, no puede ir ni más allá ni más acá. Y es teleológica porque sabes hasta dónde va a ir. Entonces, es el gran dilema también para mí de estudiar ahorita, sin ser anacrónicos, qué diablos es una revolución. Los elementos empíricos, los elementos históricos, las definiciones axiológicas, las sociológicas, los grandes dilemas como este, porque también te podría hacer pensar, ¿no? Que Sartre entonces tenía razón. Si todas las revoluciones se comen a sus mejores hijos, ¿para qué diablos vamos a hacer revoluciones? Ahora, yo no pienso eso, porque, como les digo, es un proceso mucho más complejo que solo una reflexión existencial, personal, singular de un individuo, ¿no? Que vive 30 años. O sea, es indudable que el gran hecho histórico de la primera mitad del siglo XX fue la Revolución Rusa. Y es indudable que de la segunda parte del siglo XX fue la Revolución China, que ahorita es la segunda potencia del mundo y está ganando en casi todo a Estados Unidos, en comercio, en potencia del PIB. El único que no le gana es en el tema de los dólares, no maneja, digamos, los dólares, y en potencia militar en algunos aspectos, digamos, ¿no? Portaaviones, esas cosas. Pero en tecnología, en economía y en un montón de cosas ya le ha ganado. O sea, y uno dice, ¿y de dónde salió eso? Bueno, la Revolución China del 49, ¿no? Pero esa revolución es muy compleja, porque encima de eso era todavía más oriental, entonces... O sea, a ver, Marx se muere más o menos pensando que la revolución viene por Europa y después viene por Rusia y viene por China, ¿no? Entonces dices, ¿qué diablos? Bueno, entonces ahí está la teoría de se rompe por el eslabón más débil, la cadena capitalista. Y los eslabones más débiles son los lugares más, digamos, coloniales, imperiales, ¿no? Rusia, China, etc. Entonces nos dice, a ver, incluso más allá, cuestionándose para no ser un marxista dogmático, etcétera, un liberal de izquierda, pero serio, hasta Lenin decía eso, ¿no? Preferimos liberales de izquierda serios a marxistas babosos, ¿no ve? Dogmáticos o, ¿no ve? Sonsos, o sea, mal formados. Bueno. Entonces, fíjense bien, digamos, están todos los grandes dilemas que necesitamos plantearnos ahora, las paradojas, las experiencias, los grandes dilemas, las mitologías que fundan. Porque yo tengo amigos que odian Walter Benjamin en la definición que les he dado de revolución, ¿no ve? ¿Cómo diablos la revolución va a ser el maldito freno que le pones al tren para no descarrilarte? Eso es antimarxista. Bueno, y Walter Benjamin se considera marxista, judío, pero marxista, y alemán de los años 20, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, todos los grandes dilemas actuales, axiológicos, políticos, existenciales, estratégicos, están en ese estudio. ¿Qué diablos es la revolución ahorita? ¿Cómo fue la francesa, la rusa, la china? Y ahí hay cosas extraordinarias, la haitiana. Yo les sugiero, es hermoso lo que vamos a ponernos a estudiar. Ojalá se inscriban en el curso. Hay un libro fantástico de C.L.R. James, un negro martinicano, que escribe un libro hermoso que se llama Los Jacobinos Negros. Entonces, imagínense la escala, porque la revolución haitiana se trenza con la revolución francesa. Pero nadie estudia la revolución haitiana. La revolución haitiana fue la revolución más importante, más grande y más universal y más actual y más anterior que las revoluciones independentistas. La revolución haitiana empieza trenzada con la revolución francesa y en 1804 ya se independiza, la primera gran revolución antiesclavista triunfante del mundo.
O sea, tenía un alcance histórico universal extraordinario. Y sus líderes eran esclavos. Bauckman era un líder increíble, un esclavo que hacían vudú, ¿no ve? Que todos esclavos. Después Toussaint de Louverture, que es un increíble estratega militar, que era un tipo, un esclavo, o sea, pero tiene unos niveles de violencia y de sangre también esa revolución, que es algo extraordinario de tratar de entender, porque Saint-Domingue, que era digamos, Haití se llamaba Saint-Domingue, era la gran, digamos, colonia francesa, era la colonia en este lugar del mundo más importante de todos los europeos. Porque después de que viene la revolución haitiana y se reinstaura Napoleón, y se les estoy trenzando haitiana con francesa, el cuñado de Napoleón y su hermana mueren en Haití tratando de reinstaurar la esclavitud. O sea, esa importancia tenía Haití para Europa. No mamen, manden 30, 40 mil soldados, anda vos, hermano, el cuñado, la hermana, todo el mundo, porque no dice, joder, los negros no van a ser libres en Haití, hacer lo que les da la gana. No, no se puede. Y fue tan grande eso que impactó también a las revoluciones criollas independentistas. Se asustaron tanto los criollos coloniales que justamente impidieron que se diera este tipo de procesos con lo indígena y lo afro en Brasil, en el Caribe, etc. Fue súper cercada la revolución haitiana por cientos de años. No se la reconoció ni el Imperio Británico, ni el francés, ni los norteamericanos, nadie. Y tenía una deuda enorme que hasta ahora están pagando, imagínense, 100, 200 años. Y bueno, entonces digamos, fíjense bien, pero a ver, por ejemplo, ese es un tema clave. Nadie estudia la revolución haitiana. ¿Cuál de ustedes aquí sabía que el primer país independiente del cono sur de Latinoamérica fue Haití? Una revolución antiesclavista extraordinaria que nadie le importa, nadie estudia. Y les estoy contando la importancia histórica universal de eso. Hay estudios súper interesantes. Léanse ese libro, Los Jacobinos Negros, de C.L.R. James. Además, es un negro martinicano, ni siquiera era haitiano, que después se afilia a la Cuarta Internacional. O sea, hay gente así, es que dice, a ver, ¿qué onda con estos negros martinicanos? Que no ve, escribe sobre la revolución haitiana que nadie le importaba, estudia la importancia de entender lo del tema de clase, el tema de raza, y después se afilia a la Cuarta, y después se vuelve un radicalista negro, ¿no? En Estados Unidos, bueno. Entonces, sí, bueno, ya he recorrido algunas de estas revoluciones, me estoy alargando, pero ojalá les esté gustando, algunos los veo interesados. Y bueno, digamos, de ahí tenemos revoluciones más clásicas, digamos, no quiero olvidarme, pero en 6 sesiones no podemos hacer tampoco mucho, digamos. Francesa, rusa, china, haitiana, la revolución mexicana, que es algo extraordinario, cómo se van pasando los líderes, la radicalidad del movimiento, digamos, de la zona sur, donde está Zapata, ¿no? Bueno, es muy interesante la Revolución Mexicana, porque incluso Lenin, cuando escribe El Estado y la Revolución en el 17, menciona la Revolución turca y así varias revoluciones, y no menciona la Revolución Mexicana, que fue en el 1910 y estaba en pleno apogeo. Eso también es interesante, ¿no? Hacían el Congreso de Bantú, planteaban la lucha descolonizadora del mundo, pero el tipo escribe un libro, Estado y la Revolución, y no figura Lenin, que ni siquiera estamos hablando de cualquier pinche bolchevique, Lenin, ¿no? No figura la Revolución Mexicana, ese en un folletito que hemos publicado con el César. Bueno, entonces la Revolución Mexicana fue algo extraordinario también, estudiar todos sus ciclos desde el 1910 hasta los años 20, Zapata es ejecutado, traicionado en 1919, tiene ciclos complejos, muy, muy importantes, ¿no? Bueno, y la Revolución Boliviana, ¿no? Vamos a ver eso porque es súper importante, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota que está en Zabaleta. No sé si les va a sorprender que Zabaleta siempre es, pues, bien lapidario, ¿no? Dice, el pecado original del movimiento obrero boliviano es haber nacido sindicalista, dice. El libro que se llama La caída del MNR y la conjuración de noviembre. Dice, porque es muy gramsciano eso, porque el tipo dice, cuando ya estaban todos derrotados, habían destruido al Estado y a la rosca minero feudal, fundan un sindicato en vez de autogobernarse, o sea, la COP, el 17 de abril del 52. Dice, ¿cómo puede ser posible que sin tener de quién defenderte, ya los habías derrotado a todos, fundas un sindicato en vez de un órgano de autogobierno?
Y es por eso, dice, porque el proletariado minero boliviano era un proletariado, una mezcla de beata y ave de rapiña, dice. A ver, fíjense, esa frase es terrible, ¿no? Una mezcla de beata y ave de rapiña, o sea, tan poderoso ante el enemigo y tan débil ante sí mismo. Decía, es súper interesante esa frase. O sea, nunca construyó referencias de autogobiernos, solo regateaban de una forma muy belicosa y hasta suicida el seguir siendo proletario. Pero la revolución socialista consiste en que suicides al proletariado, pues, no en que lo mantengas. Y construyas órganos de autogobierno con indios proletarios y con las masas explotadas. Esa es una revolución. Pero además, ¿por qué el 46 en la tesis de Pulacayo dice que vamos a ir al socialismo inspirado en el trotskismo y el 52 no hacen nada de lo que habían dicho que iban a hacer? Entonces también hay un fetichismo del programa, ¿no? Nos empecinamos en aprobar programas súper radicales que incluso habiendo condiciones históricas para hacer eso, después nadie hace eso, porque han sido 4, ¿no?, burócratas de la tercera o cuarta internacional que lo único que les interesa es el fetiche del programa, ¿no? Estas masas tienen que tener un programa revolucionario. ¿Se entiende lo que acabo? Es interesante ese debate, porque sí, pues tenían, ¿qué más avanzado que la tesis de Pulacayo, casi químicamente puro el proyecto trotskista? Y 4 años después hacen la revolución los obreros y no hacen nada de lo que decía la tesis de Pulacayo. Y es fácil decir, bueno, pero es que no había el partido revolucionario, ¿no ve? Y bueno, pero ¿por qué no había? O sea, además sí había, teóricamente, ¿no ve? Varios de ellos. Pero además es muy interesante, porque el PC, para no seguir criticando solo a los trotskistas, el PC, o sea, triunfa la revolución del 52 y 20, 30 años se resiste a llamar la revolución, solo le llamaba insurrección triunfante. Es algo insólito. Hay un libro ahora muy bonito del Soria Galvarro que explica eso. Remembranzas de la segunda parte del siglo XX. Se llama, es un libro hermoso. El Soria Galvarro, el chesólogo, ¿no ve? Que escribe sobre Che, todo fue vino. Era genial, lo mataron, todo, ¿no ve? Es el que se ubican, ¿no? Más o menos. Bueno. Entonces, fíjense bien, digamos, esas paradojas, esas lecciones son las que necesitamos aprender, pero con el elemento empírico, con el estudio histórico riguroso, con las definiciones que vamos a ir profundizando, con las discusiones que representa cada revolución, la china, la rusa, la boliviana, la mexicana, ¿no? El papel, bueno, en fin, del partido, los grandes dilemas de la autoconstrucción de clase o solamente el regateo como proletario por ser asalariado mejor pagado, que lo que acabo de decir de la revolución boliviana. Bueno, y la cubana, que me estoy olvidando, ¿no? Que es algo muy importante, como una revolución democrático antiimperialista del movimiento 26 de julio, incluso pues hay afirmaciones de Fidel, ¿no? Cuando va a Nueva York, que dicen, no, pero esta revolución es más verde que el dólar, les decía, creo que fue 2 o 3 veces, ¿no? Entre el 59 y el 61. ¿Cómo se radicaliza? ¿Por qué se radicaliza? ¿Solo porque el Che leyó El Capital o Fidel tenía amigos? No, es un tema muy importante, ¿no? Es decir, el triunfo de la Revolución Cubana en enero del 59, 14 meses después se declaran socialistas, ¿no? Siendo que muchos de ellos explícitamente habían dicho que no lo eran y que no iban hacia el socialismo, ¿no? Para no entrar ni en las teorías conspiranoicas boludas, ni tampoco solo en la superficialidad, bueno, eran o no eran comunistas, bueno, eran lo que fueron siendo, pues, eso fue lo que fueron siendo, ¿no? Pero es contradictorio, es complejo, no es solamente decir, bueno, pero el Fidel se politizó en 13 meses, o sea, ¿no? Y se declaró socialista, ¿qué ha pasado? ¿No? Muy interesante, muy importante, o sea, porque hay gente incluso que te dice, bueno, pero eso nació como una burocracia traidora, bueno, pero es lo poco de socialista que puedes, como la frase de Silvio, ¿no? Si no vas a defender la revolución cubana del 59, entonces, ¿qué cosa vamos a defender? ¿No? Y de ahí lo hemos enganchado con la época Allende, que es muy importante, porque nos ha ido a alumbrar esta época también. La época Allende es muy importante, en 1000 días nacionalizan 150 trust norteamericanos, 150 empresas, reforma agraria, nacionalizan la banca, nacionalizan el cobre. Bueno, entonces, o sea, Allende comparado, incluso tal vez con Chávez estaba medio interesante, pero comparado con la revolución que se llamaba ciudadana, los Kirchner, ya
Porque perdemos la perspectiva, pues si Allende era un reformista que no hizo la revolución, bueno, ¿ya qué sería pues el que habla ahora ahí, ya está medio calvo, el ecuatoriano de Revolución Ciudadana, que se llama? El Correa, los Kirchner. ¿Qué serán esos si Allende era un reformista? O sea, además el tipo muere ahí defendiendo la moneda, habiendo nacionalizado 150 transnacionales, reforma agraria, nacionalizado la banca, el cobre. O sea, ¿se entiende? Entonces, por eso hemos hecho el gancho en el curso de Revolución Cubana hasta el proceso Allende, digamos, ¿no? Entonces, bueno, las 6 sesiones son eso. Teoría, reflexiones desde, no sé, como les digo, hasta en una sola doctrina. En el marxismo tienes definiciones no solo diferentes, sino antagónicas, completamente antagónicas. Walter Benjamin versus Marx, o sea, y no me pueden acusar de ser malintencionado, ¿no? O sea, léelo, vas a ver que es verdad. De teoría, Revolución Francesa, que es muy difícil, ¿cómo evalúas la Revolución Francesa? ¿No? En la visión de Gramsci, les digo, dice de 1789 a 1870 no se puede evaluar. 83 años es eso. Ya han ocurrido como 6 revoluciones. El 30, el 44, el 48, la Comuna de París, 1870-71. Ahí surge más claramente el sector obrero proletario, la gran primera revolución socialista fracasada, digamos, ¿no? Pero resultado también de la guerra germánico-prusiana francesa, ¿no ve? De Prusia-Francia. Ahí surge el imperio, ¿no? El imperio alemán, el imperio prusiano en realidad, bueno, 1871, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes, ¿no? Teoría, Revolución Francesa, Revolución Rusa, Revolución China, tenemos súper altos detalles históricos, cubana, haitiana, ¿qué me ha faltado? Boliviana. Y la cubana está vinculada al proceso Allende, que tiene mucha importancia, ¿no? Digamos, es muy interesante el debate entre el Partido Socialista y el MIR con Marco Enrique, no, Marco es el hijo, Miguel Enríquez, ¿no? Que muere en la dictadura, apenas llega la dictadura, lo matan, ¿no? Jovencito. Miguel Enríquez es una figura extraordinaria que nadie sabe, ¿no? Entonces hablan de Allende, digamos. Pero también la complejidad de las estrategias del Partido Socialista o del MIR chileno, del propio PC, cómo se articula eso, ¿no? Bueno, hasta ahí, queridos. Miren, una vez más me disculpo, no he podido cumplir mi promesa de ser más sintético, pero bueno, espero que les haya gustado. Y empezamos una conversa, pues, del tiempo que quieran, ¿no? Si se han aburrido, pueden cuestionarme también, para que seamos consecuentes con un estudio de la revolución en el marxismo, que no sea ortodoxo y mamón, digamos, ¿no? Se reciben también críticas, cuestionamientos, preguntas, debates, otras visiones del tema, ¿no? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a nuestro invitado esta noche. Y este es el momento en el que, como ansiamos siempre digamos, un momento de pensar colectivo, pues nosotros y nosotras tenemos la palabra. Si quieren hacer un comentario, una pregunta, una observación, solo una reacción o alguna pregunta muy concreta sobre el curso, pues ese es el momento, ¿no? Sí, claro, dale, porfa. Pero habla para que te escuchen por la Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franklin. Gracias. ¿Qué tal, Franklin? He leído varios de estos libros, la verdad. Qué lindo conocerte en persona. Yo tengo una pregunta, porque cuando estudias los movimientos democráticos revolucionarios, uno de los primeros elementos es la revolución que se da en Inglaterra, pero a finales del 1490, y que con Thomas Cromwell en 1500 ya se instala los primeros bosquejos de una democracia participativa. Que tenía muchas limitaciones, ¿verdad? Pero viene incluso con guerra de por medio y con la muerte de un rey. Esta que puede ser considerada revolución o no, en tu criterio, eso me gustaría saber, si entra también dentro de un espacio de análisis, porque recuerdo que también Marx lo menciona varias veces en su percepción de lo que era la creación de la estructura. Ahora, en un segundo elemento también, que es algo mucho más cercano, ¿verdad?, a nuestra realidad de los 90,
donde entra la revolución de Nicaragua, por ejemplo, que también es un elemento preponderante para el ingreso formal al neoliberalismo de los 90, con una intervención directa y además bélica. Y finalmente también, que es otro tipo de revolución que a mí me fascina, es el movimiento de o sea, sí, como que era insurrección, pero al mismo tiempo era reivindicacionista de Sudáfrica, que era un tema todavía mucho más complejo, en el que no solamente existe una represión estatal, sino que también existe también una respuesta que era completamente fuera del Estado, que me parece que es un elemento de análisis distinto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. ¿Cómo te llamas, hermano? Franklin. Franklin. Yo te podría hacer comentarios de las tres cosas, a ver si te sirve, ¿no? O sea, a ver, lo de Cromwell, ¿por qué es importante? Porque incluso en la época de Marx, digamos, todas las guerras campesinas, él analiza, tienen que ver con todo ese ciclo, digamos, ¿no? Ahora, claro, en términos estrictos, es que eso depende también de tus definiciones de revolución, por eso es importante los parámetros, ¿no? Sin ser dogmático. Porque fíjate bien, por ejemplo, E.P. Thompson, que es un gran marxista inglés, o Perry Anderson, que también es inglés, bueno, los grandes marxistas, historiadores ingleses, dicen, en Inglaterra nunca triunfa una revolución y nunca va a triunfar una revolución, en un sentido mucho más general. Ahora, yo sí estoy de acuerdo en que había ciertos aspectos muy revolucionarios para la época, porque, a ver, imagínate, el Parlamento inglés empieza a funcionar en 1200, o sea, ¿cuántos años? Ya para 1800 tenía, ¿cuánto? 600 años de función. Ahora, por eso mismo se ha quedado hasta ahora súper anacrónico, pues, ¿no? Digamos, la Cámara de los Lores, que encima están con Epstein persiguiendo niñas, o sea, ¿no ve? ¿Dónde en el mundo hay una Cámara de Lores que te designe rey para que seas, no sé, pues, de representante, ¿no ve? O sea, y los plebeyos ya sí son elegidos. O sea, ¿me entiendes esta carambola que se da cuando es algo muy revolucionario en 1200, pero pasan 800 años? O sea, ¿me entiendes? Y en términos estrictos, estos grandes revolucionarios, digamos, historiadores y marxistas, no lo consideraban una revolución. Entonces, te pongo el contrapunto en lo de Cromwell, ¿ya? Nada más. Y yo estoy seguro de eso porque he estudiado mucho ese tema en función, sobre todo, a E.P. Thompson. ¿Ubicas, no ve? El que escribe sobre la historia de la clase obrera de Inglaterra. Es el gran marxista hereje, digamos, inglés, ¿no? Los más conocidos son Hobsbawm y Perry Anderson. Él se llama E.P. Thompson, ¿ya? Súper hereje, porque dice, bueno, si hasta entonces las relaciones de producción y de propiedad son el tema central del marxismo, bueno, entonces el concepto de cultura entra ahí, incluye al concepto de cultura dentro de las relaciones de producción, bueno, ya se vuelve una herejía antimarxista para los más ortodoxos, ¿no? Es extraordinario, te lo sugiero. Pero él analiza mucho esa época y te da esa definición mucho más brutalmente lapidaria. En Inglaterra nunca había una revolución y nunca va a haber. Así, ¿no? Siendo historiador serio, etc. Ahora yo creo que entendiendo estos matices, yo sí creo que fue una revolución, ¿ya? Pero el problema no es que Thompson está mal y yo bien o al revés, ¿no? Sino depende justamente de cómo, sin ser dogmático, defines revolución tú, o Thompson, o yo, o el César, ¿no ve? Eso, y eso sirve para los otros dos ejemplos. Mira, la revolución nicaragüense fue muy importante, incluso yo era chango, tenía 10 años, bueno, cuando triunfa, nos estamos yendo a Nicaragua, hermano, ¿qué ibas a hacer? Pero lo interesante de Nicaragua, por un lado, era su lado débil también, no te olvides, a ver, estaban los comandantes, muchos comandantes muy importantes, ya, mejor no te los menciono, a veces, ya, bueno, pero ese era un ala que se había juntado incluso con la Chamorro. O sea, cuando toman el poder, la Chamorro era parte del gobierno sandinista. Ojo, no es que tampoco de dónde salió después la Chamorro, ¿cachas? Porque era la misma lógica con la que se había luchado en Cuba. O sea, hacer alianzas clasistas, el movimiento 26 de julio, con sectores pequeños burgueses, obreros, antiimperialistas, incluso burgueses de izquierda, liberales, depende, ¿no? La Chamorro venía de ahí, de sectores antidictatoriales, pero burgueses, de la gran, digamos, burguesía nicaragüense, pero que inteligentemente, digamos, los comandantes sandinistas del Frente Sandinista los pudieron aglutinar. En un primer momento era su ventaja. Cuando toman el poder se vuelve su lado débil,
porque la Violeta al tiro renuncia, les dice, bueno, ustedes quieren aquí hacer el comunismo, váyanse al diablo, aquí no pasa nada. Bueno, y se va a la ultraderecha, que siempre había sido más o menos centro-derecha, nunca. Y los sandinistas tampoco creían que no era de eso, era de eso. O sea, no se estaban engañando tampoco. Era un frente policlasista, burgués, proletario, pequeño burgués, o guerrerista, como quieras, guerrillero, que logra tomar el poder porque logra esa alianza. ¿Me entiendes? Pero ya estando en el poder se vuelve una tremenda debilidad. De hecho, como te digo, la Chamorro renuncia rapidito. Y después ya, bueno, viene la terrible guerra, los contras, Honduras, base gringa, bueno, el genocidio, era una cosa terrible lo que se hizo en Nicaragua, porque se estaba expandiendo la revolución socialista al continente, ¿no? Como decía la canción de Silvio. Bueno, eso yo creo que fue una revolución, porque logró trastocar ciertas estructuras, etcétera, igual de Cromwell, pero bueno, no sé, 400 años después, ¿no? Eso. Y lo último que era, Sudáfrica, ¿no? Es extraordinario, pues, porque si tú ves el colonialismo interno como una estructura y quieres afectar a esa estructura de base de organización del poder y de la explotación, solamente transformar eso es pues una revolución, hermano. O sea, aunque no sean las definiciones clásicas de transformar toda la estructura, la superestructura, los modos de producción, ¿me entiendes? Que he dicho, ¿no? El mamífero, sí, bueno, las definiciones muy generales, ¿me entiendes? A tal punto que yo te digo, por eso no tenemos que ser nada dogmáticos, digamos, Olof Palme muere ahí, incluso se dice, y ese era un socialdemócrata, pero se dice que era tan grande el apoyo de Olof Palme, socialdemócrata, ni siquiera, eso por lo menos era un verdadero socialdemócrata, o sea, es por el apoyo militante a Palestina y a Sudáfrica, al apartheid, que lo matan en el centro de Estocolmo, en Suiza, hermano, en Suecia. Y está todo eso documentado. O sea, tú dices, bueno, el alcance incluso de la represión internacional frente a un ¿qué socialdemócrata muere ahora por el chavismo o por lo que sea? No hay eso. O sea, yo sí creo en eso, que entonces la lección es, tú tienes que ajustar el estudio empírico, las definiciones teóricas o conceptuales o axiomáticas y el proceso histórico concreto, ¿me entiendes? Para no decir, bueno, E.P. Thompson dice que Cromwell no fue revolución, entonces le creo. Bueno, el sandinismo tampoco, porque estaba la Chamorro ahí, qué clase de revolución con burgueses reaccionarios. Ya, hermano, pero puta, Nicaragua no fue solamente tomar el poder, hubo reforma agraria, se intentó colectivizar la tierra, hubo un esfuerzo enorme de construcción de colectividades autoasociadas en un sentido de construcción de poder popular. O sea, la revolución sandinista fue una revolución, ¿no? Pero bueno, hay gente que me va a decir, bueno, pero Jorge, a la vuelta de la esquina, 10 años, la Chamorro gana el 89, chao, se fue al diablo. Sí, bueno, pero no todas las revoluciones tienen que ser como la francesa, rusa o china, que cambian todo el mundo, ¿no ve? Igual la boliviana, fue una revolución la del 52. Ahora, no fue socialista, claro, pero fue una gran revolución, destruyó el pongueaje, destruyó la rosca minera feudal, destruyó el Estado oligárquico, destruyó el ejército. Las milicias obreras patrullaban las calles, por eso era insólito que funden un maldito sindicato en vez de órganos de autogobierno, si ellos eran el poder, ¿no? O sea, pero fue pues una gran revolución. Ahora no era socialista, no seguía la tesis trotskista, claro, pero fue una revolución. Pero hasta los más grandes supuestamente revolucionarios, que era el PC, el POR y compañía, no lo reconocían. O sea, se tardaron 20 años en reconocer que esa revolución fue una maldita revolución. ¿Cómo puede ser? Más allá de que odies más al POR que al PC, o al PC más que al POR, o después al ELN, no sé, pues, a las vanguardias organizadas que también tienen ese límite. ¿Me entiendes? Las vanguardias organizadas tienden a leer tan ideologizadamente todo que después pierden la perspectiva real de ese estudio empírico de las revoluciones. ¿Me entiendes? Por ejemplo, es un buen dato. Trotsky, hermano, ni siquiera se llama Lenin, Bujarin. Trotsky le dice, pero Trotsky estuvo contra la ultra todo el tiempo, congresos, segundo, tercer congreso de la Internacional. Les decía, a ver, hermano, ¿ustedes qué creen que ha sido la Revolución Rusa? Del 17 que hemos tomado el poder, con los eseristas de izquierda y los socialrevolucionarios, o sea, partidos pequeño campesinos y pequeño burgueses, los bolcheviques toman el poder no solos,
toman el poder con partidos campesinos, social revolucionarios. Su primera medida es la entrega de la tierra al campesinado. Esa era una medida de los social revolucionarios. No era bolchevique, no estaba en el plan marxista eso. Bueno, y Trotsky les dice, a ver, desde el 17 hasta el 21, que apenas hemos tomado el poder en Odessa, en Moscú, en San Petersburgo, ¿qué cosa hemos socializado? Nada hemos socializado hasta el 18, 19. ¿Cachas? Después vino la guerra civil. 18, 19, 20, 21. Dice estrictamente la fase socialista de la Revolución Rusa empezó el 21, 22, 23. Y después, digamos, tenía que retroceder a la NEP. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir con ese ejemplo? O sea, la gente cree pues que las revoluciones caen como una crisálida hecha del cerebro de Zeus, ¿no ve? Y se implanta en la realidad. Esa es una estupidez. El propio Trotsky te está diciendo eso. No tenía nada de socialista. La revolución socialista entre el 17, 18, 19 y 20 casi no tenía nada de socialista. Incluso cuando hay el debate sobre el problema de las nacionalidades, que hay el pleito con Stalin ya bien tempranamente, y Lenin sale a decir, pero ¿cómo así estás tú reprimiendo a la gente en Georgia, porque Stalin era georgiano, estás reprimiendo a la gente a nombre de un Estado burgués y zarista barnizadito de socialista? O sea, ¿de qué me estás hablando? En el año 2021, 22. O sea, si el propio Lenin y Trotsky creen que el Estado, el año 21, sigue siendo medio burgués y zarista, barnizadito de socialista, y que ni siquiera hubo nada de socialismo entre el 17, 18, 19, 20, 21, Trotsky. Entonces estamos hablando de una cosa muy compleja para entender, ¿me entiendes? No es excepcional, digamos, lo que pasó en Cuba o en Nicaragua. En 14 meses una revolución democrática antidictatorial se convierte en socialista. Pero tampoco es solo porque Marx escribió en 1852 la circular de la Internacional que hablaba de la revolución permanente, ¿no ve? Y que después retoma Trotsky. No es solo por eso, o sea, porque hay dinámicas que acabamos extrapolando tanto el debate teórico con el estudio empírico que va mal. No sé si te responde a varios de esos dilemas que me acabas de plantear de todas esas revoluciones, ¿no? Bueno, muchas gracias a ti, hermano. Más preguntas, críticas, comentarios, debates. Muchas gracias por esa pregunta, mira, genial, porque se puede extender. Jorge, ¿qué quieres intervenir? No. Ah, ¿qué le estabas diciendo? No te preocupes. ¿Alguien más se anima a hacer un comentario, una pregunta, una observación? ¿Tú? Ah, mira. No. Está saludando, Fabio. Hola, Fabio. Hola, ¿cómo es? Bien, Hasta ahí ya los aburrí con la revolución. no, creo que no es aburrimiento. ¿No? Todos estábamos atentos. Ah, qué Te chévere. agradezco mucho, Jorge. Deseamos lo mejor para ese curso en el que seguramente nos vamos a ver entre varias. Sí, bueno, y otra vez más, disculpen que haga el corte comercial. Cesarín, queridos amigos, compañeros, igual podemos charlar aquí. A ver, las charlas en el pasillo son más interesantes que el rollo público, ¿no? Hacer la propaganda. O sea, este curso es un curso sobre pensar la revolución hoy con elementos históricos, teóricos, todo, tratando de no ser dogmáticos, pero tampoco vendiendo ni los principios ni la sensatez. Es un curso que va a empezar el 5 de marzo hasta el 26. Son 6 sesiones. Va a estar Javier Larraín, que es historiador chileno, y yo, Jorge Vial, ¿no? Bueno, para lo que quieran, entonces nos podemos escribir, conversar. Varios de ustedes creo que o ya se han inscrito o se quieren inscribir. Y les agradezco mucho, César, otra vez, César, Bea, Poli, todos los compañeros, amigas, amigos de La Bruta. Muchas gracias por todo. Hasta la victoria. Eso, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Jorge Viaña. Y llegamos al final, pues nos encontramos la siguiente, camaradas queridos, queridas.